Bueno, entonces paso a grabar a partir de ahora y arrancamos con nuestra clase. Voy a presentar mi pantalla, pero antes le quiero preguntar, ¿alguna duda, pregunta sobre algún punto de lo que venimos viendo que no le haya quedado claro? Creo que ninguna por el momento. Ninguna por el momento. Por el momento. Bien claro que es por el momento. Bueno, entonces siguiendo con nuestro programa, ya nos estamos acercando lentamente al final del mismo. Entonces vamos a ver hoy un concepto que se llama golpe de ariete. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez algo de esta palabra, de este concepto? En laboratorio era que hicimos una experiencia, creo. ¿Sí? Creo que era golpe de ariete que hicimos. ¿Y cómo era? A ver si me pueden explicar. ¿Vos sos Rebeca siempre? ¿Qué No, yo nombre? soy Giovanna, profe. Giovanna. A ver, un poco, Giovanna. Recordanos un poco cómo fue esa experiencia del golpe de ariete. ¿Recordás? Sí, sí, ya te voy a decir, profe. Dale. ¿Ya pudiste ver? Acá tengo, ¿para qué? A ver. Banco de golpe de ariete es lo que hicimos, profe. ¿Cómo? No entendí. Banco de golpe de ariete. Banco de golpe de ariete, claro. O Que sea, era, lo que hacíamos es medir mediante una chimenea en equilibrio. mediante una chimenea de equilibrio, ¿qué Sí. hacían? Medir el tiempo. Así, viste que iba oscilando Ujú. y medíamos el tiempo y la altura que subía. El tiempo y la Y, altura que subía. y ¿Será que era algo parecido a esto? iba oscilando, profe, ¿Será que era algo parecido a esto? como el vertical que está ahí, sí, sí, algo parecido, medio. Porque Bueno, nosotros lo que medíamos como era el tiempo de esto, oscilación. como esto o como esto. Acá se ve un poco mejor. Creo que era igual a eso, porque yo me acuerdo que medíamos el tiempo mientras que iba oscilando la altura, hasta que se equilibre. Y ahí sacábamos un aproximado por una fórmula de valor teórico y, y ahí hallábamos, profe, o sea, esa consistía en la experiencia. Fantástico, Giovanna. ¿Eso fue este año? ¿Qué año fue? ¿El año pasado? ¿Este año? Este año fue, profe. Muy bien. Bueno, exactamente. Esto es parecido al banco de ensayo de golpe de ariete que está ahí en la facultad. Entonces se tiene acá líquido, agua, a un cierto nivel en este tanque, que en el caso de la facultad este es alimentado por una bomba alimenta continuamente aquí el tanque. Después hay una tubería horizontal y tiene una llave de paso. Entonces lo que se hace es se abre de golpe, mejor dicho, se deja circular esto y de golpe se cierra esta llave. Se obstruye el paso del líquido. Entonces ahí se puede ver muy claramente cómo en las chimeneas en los tubos verticales que están aquí, que son como chimeneas de equilibrio, se puede ver muy claramente cómo el nivel del agua oscila hasta que se va amortiguando y después se queda. Bueno, y esa es justamente la energía del golpe de ariete. Ese golpe de ariete es un nombre
una traducción al español no era así un idioma muy técnico, ¿verdad? Entonces, posiblemente viene de algún término técnico y que traducido al español quedó en golpe de ariete. En inglés sería waterhammer, que sería como martillo de agua en la traducción. Concretamente lo que ocurre es lo que se intentó simular simuló en esa experiencia que ustedes vieron es cuando se tiene agua circulando, como en este caso de izquierda a derecha, y abruptamente se cierra el paso del líquido, entonces el agua tiene energía. Por más que parezca que no es duro, que tiene una viscosidad muy baja, tiene sin embargo energía. Entonces, cuando se le cierra el paso a toda esa masa de fluido que viene con energía, con inercia, se le cierra de golpe el paso, se produce un fenómeno de lo que se llama el golpe de ariete. Que aquí se lo puede ver en forma más detallada. Acá se ve la misma tubería, el fluido circulando a una velocidad v en un tubo de diámetro d, longitud L, y aquí está la válvula que en un instante dado se cierra abruptamente. Acá pueden ver. La primera lámina 1, o sea, en el primer dibujo no hay perturbación. En la 2 es el tiempo en que la válvula queda totalmente cerrada. Se cierra la válvula aquí. Entonces, en el siguiente instante, en el tercero, se empieza a producir lo que se produciría cuando, por ejemplo, en un estadio hay una amenaza de bomba y todo el mundo trata de salir corriendo por unas puertitas que son pequeñas, por unas relativamente pequeñas para la cantidad de gente. Entonces ocurre un amontonamiento. Y eso es lo que pasa aquí. Las primeras partículas de agua ya no pueden desplazarse porque está cerrado, entonces las otras vienen y se comprimen contra ella. Entonces se produce un efecto de compresión, que traducido al lenguaje hidráulico sería una sobrepresión. Si el fluido aquí estaba sometido a una presión mientras se desplazaba, cuando ocurre el golpe de ariete, se da una sobrepresión. Por eso que aquí se puede ver como exageradamente, por supuesto, porque eso no es tan fácil de ver. Aquí como el tubo se ensancha, digamos, pasa a tener de un diámetro D a tener un diámetro D más delta D. Y ocurre que esa onda, porque esto es como una onda, y se van comprimiendo, entonces se desplaza una onda de sobrepresión hacia atrás que tiene una celeridad C. La celeridad C está normalmente relacionada con la velocidad del sonido. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos cosas. Tenemos la velocidad V del fluido y la celeridad C de la onda, que no son necesariamente la misma cosa. Entonces, en el siguiente instante, en el cuarto instante, en este instante, la onda recorrió una distancia L sobre 2, que es la mitad de la longitud, dividido la velocidad, que es la velocidad C. En el tiempo 4, ya la celeridad, ya la onda recorrió todo el tubo, entonces recorrió con un espacio igual a, un tiempo igual a L sobre C, perdón. Entonces son tiempos. Bueno, y así sucesivamente. Se ve como el fenómeno, llega hasta aquí el fenómeno sobre presión, luego el fluido se empieza a desplazar hacia atrás, entra en el tanque, y por lo tanto la celeridad cambia de sentido, la celeridad viene hacia atrás, y la velocidad también cambia de sentido, el fluido se empieza a desplazar hacia atrás. Hasta que en el instante 6 está todo el fluido ya volvió a salir afuera, quedó todo como estaba al comienzo, y el fenómeno después en el instante 7 se vuelve aquí, como ya todo el fluido fue saliendo, entonces una vez que sale todo el fluido, aquí se produce como un vacío.
Entonces se da aquí el efecto contrario. Se produce un vacío y el diámetro de la tubería, al producirse un vacío, tiende a disminuir. Pasa a tener un diámetro D menos un delta D, que representa la etapa de subpresión o de depresión del golpe de ariete, hasta que toda la tubería está sometida a esa subpresión. Luego, una vez que sucedió esto, la onda de agua vuelve a ingresar, la onda de fluido vuelve a ingresar aquí como se ve, haciendo retroceder a la depresión hasta que finalmente se llega al instante 10, que es exactamente igual al instante 1. Entonces, y este ciclo se vuelve a repetir. Y se repite tantas veces, como habrán visto ustedes ahí en la experiencia, hasta que la energía del golpe de ariete se amortigua. Hasta que se amortigua. Y esta energía se va consumiendo porque es absorbida aquí en la deformación de la tubería, etc. Entonces, finalmente, esa onda de sobrepresión y de subpresión o depresión termina y entonces, si en ese tiempo el sistema soportó tanto las sobrepresiones como las subpresiones, entonces el problema está solucionado. Pero esto siempre se presenta. Esto puede pasar, por ejemplo, en estaciones de bombeo. Esto puede pasar perfecto. Y pasa, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pasa en las estaciones de bombeo. Cada vez que hay una parada, cada vez que para la bomba, deja de bombear, entonces se produce este fenómeno. Acá tenemos, ¿verdad?, una bomba, está bombeando acá arriba, de golpe se produce la parada de la bomba, entonces todo el fluido tiende a volver para atrás, se encuentra aquí con una alba de retención, entonces en esta zona se produce el fenómeno de golpe de ariete. También se puede producir en centrales hidroeléctricas, cuando están trabajando las turbinas a plena potencia, en un momento dado ocurre algún problema y las turbinas tienen que dejar de producir. Ocurre lo que se llama un rechazo de carga, por ejemplo. Cuando una gran carga, por ejemplo, todo el departamento central sale fuera de servicio por un cortocircuito, por alguna cosa, entonces toda esa carga hace que la turbina tienda a acelerarse. Entonces los sistemas de protección ahí cierran de golpe la entrada de agua a las turbinas y con eso se produce un golpe de ariete. Es decir, el golpe de ariete es prácticamente inevitable que se produzca. En las redes de distribución de agua también, cuando a veces se hacen maniobras, es decir, se abren o se cierran válvulas, cuando el sistema está operando, también se pueden producir golpes de ariete. Esas tuberías de la ESAP que se suelen romper, tuberías grandes, antiguas, de hierro dúctil, revientan es porque alguien hizo una maniobra en la red de distribución sin tomar los cuidados suficientes, y entonces ahí se produce el daño. ¿Se entiende? O sea, el golpe de ariete no es exclusivo ni de bombas, ni de centrales hidroeléctricas. Las redes de distribución de agua pueden tener problemas de golpe de ariete. Entonces, lo que a nosotros nos toca como proyectistas es, ya que es un fenómeno inevitable, entonces determinar que el proyecto que nosotros hacemos va a soportar el fenómeno de los golpes de ariete. Entonces ahí vienen, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para evitar los golpes de ariete? Una de las alternativas son los volantes de inercia. Los volantes de inercia yo realmente cada vez veo menos eso, no, cada vez se usa menos.
es poner en el eje entre el motor y la bomba un volante de inercia, un cilindro que lo que hace es acumula inercia cuando el sistema está funcionando. Entonces, cuando ocurre una parada, una parada, pues ya sea imprevista o porque la bomba paró, entonces el volante de inercia, como tiene inercia acumulada, todavía sigue girando e impide entonces que se produzca el fenómeno de golpe de ariete. La, ¿entienden? La bomba sigue girando, entonces sigue enviando agua cada vez menos, hasta que la energía del volante de inercia se va disipando y entonces con eso se evitó que se produzca ese golpe fuerte que se da cuando le mostré aquí por ejemplo, ¿eh? Entonces al dejar de trabajar la bomba, el fluido tiende a retornar y acá se encuentra con una ola de retención y acá se produce el golpe de ariete. Entonces el volante de inercia es un equipo que está metido entre la bomba y el motor y lo que hace es absorbe inercia. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Qué es el volante de inercia? Hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, sí, profe. ¿Saben lo que es un volante de inercia? ¿O nunca escucharon? Díganme por favor, si no estoy hablando de algo que no conocen y no. Yo no, por lo menos, bro. No, Yo no, profe. un ratito. Es una masa girante, como les dije, además si encuentro acá algo. ¿Consiguen mi pantalla? Sí. Por ahí tiene un volante de inercia. Bueno, realmente el objetivo de este volante de inercia es almacenar inercia de manera que como está metido entre como está metido está instalado entre la bomba y el motor, entonces mientras la bomba le da energía, él acumula inercia. De tal manera que cuando el motor deja de funcionar, la inercia que todavía tiene el volante de inercia, por eso su nombre, todavía le sigue haciendo girar a la bomba. Entonces todavía durante unos segundos esa bomba sigue enviando agua, en este caso, enviando fluido, y entonces impide que venga parada brusca, que es la que produciría el golpe de ariete. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo se puede evitar volante de inercia? Esta es realmente una alternativa ya un poco antigua, se utilizaba antes, pero ahora ya cada vez menos, porque el problema que tiene es que es una masa de inercia más que se agrega que el motor tiene que absorber. O sea, nosotros nos veremos obligados a poner un motor más grande para poder también tener fuerza por el volante de inercia, aparte de la bomba, por el volante de inercia. Entonces se gasta mucho más energía. Entonces, esta alternativa lastimosamente, digamos que no tan buena porque no es eficiente.
No es eficiente desde el punto de vista de la energía. Por eso que le expliqué. Va a absorber, el motor tiene que ser mucho más grande para poder. Bueno, entonces, después de los volantes de inercia, que ahí lo único que uno tiene que hacer es calcular la inercia que tiene que tener, o sea, qué diámetro tiene que tener ese volante de inercia para que siga moviendo a la bomba durante la cantidad de tiempo suficiente para que se disipe el efecto del golpe de ariete. Luego vienen la segunda alternativa, son los sistemas con tanque comprimido, que tienen tanque con aire comprimido, como el que estamos viendo aquí. Este sería un sistema de bombeo. Acá tenemos el reservorio inferior, reservorio superior. Acá está la bomba, la válvula de retención. Y aquí tiene entonces una cámara con aire comprimido acá adentro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando funciona la bomba, el fluido entra aquí, hace presión contra el aire comprimido, continúa camino y llega al reservorio superior. En funcionamiento normal. Cuando la bomba para y la masa de agua tiende a retornar para producir el golpe de ariete, entonces se encuentra aquí con esta válvula cerrada y lo que hace es ingresa aquí en la cámara de aire, donde va comprimiendo el aire sucesivamente hasta que su energía se amortigua. Entonces no produce daño en las otras partes, porque estas son las partes que están en peligro por el efecto de sobrepresión y de supresión alternadamente se producen en un corto periodo de tiempo. Estos son los elementos que pueden romperse. Sin embargo, aquí con esto es como el amortiguador de un auto. Entonces, el fluido entra aquí, comprime al aire, después otra vez el aire le empuja, después le vuelve a comprimir y está ahí hasta que su energía se disipa. ¿Se comprendió? Después están los sistemas que tienen chimenea de equilibrio, que es la que está aquí. Entonces aquí en vez de tener un tanque cerrado con aire comprimido en la parte superior, la chimenea de equilibrio es un tanque, como una chimenea que está abierta a la atmósfera. Entonces, en funcionamiento normal, ¿qué nivel nos indica aquí el nivel de agua aquí? ¿Qué nos está indicando? A ver, vamos a probar un poco cómo están si están leyendo o no. Bueno, este nivel aquí, cuando está funcionando la bomba, nos indica el valor de esto que está aquí, es P sobre gamma. Es la presión que está aquí, que reina aquí, dividido el peso específico del fluido. Entonces, cuando se produce la parada de la bomba y el fluido tiende a retornar, entonces aquí se produce el mismo fenómeno. A diferencia de donde aquí se tiene aire comprimido, aquí se tiene el aire atmosférico, entonces el nivel dentro de la chimenea va a subir y va a bajar sucesivamente hasta que la energía se disipe.
Si esta es la energía del fluido, cuando empieza el golpe de ariete, esto va a tender a subir y después a bajar otra vez sucesivamente, subir y bajar hasta que la energía se disipe. Entonces aquí en este caso lo que hay que tener cuidado es al calcular la chimenea de equilibrio que sea de una altura tal que el agua aquí no rebose, si es que no queremos que rebose. O si no, si está previsto que hay chimeneas de equilibrio que son con rebose, entonces simplemente tener construido el sistema para que el agua de rebose, entonces no dañe ninguna instalación, o sea, vaya hacia alguna parte, sea canalizado sin dañar la instalación. Entonces son las chimeneas de equilibrio. Aquí tenemos un otro sistema que no mencionó ahí en la lámina anterior, que es un sistema aquí con un bypass. Entonces, a diferencia de estas dos, este es un sistema donde tenemos nuevamente la bomba, el reservorio superior, aquí la válvula de retención. Entonces, si ocurre el golpe de ariete al producirse la parada de la bomba, se produce el golpe de ariete, entonces la energía del fluido, como vimos, va a tener una onda de sobrepresión, una onda de subpresión, y así sucesivamente. Entonces, aquí tiene como un bypass y una válvula de seguridad que está calibrada para soportar determinados valores de sobrepresión. Entonces, si la sobrepresión supera la sobrepresión del proyecto, entonces esta válvula acá se va a abrir, se va a romper. Esto posiblemente acá un diafragma que está calibrado. Se rompe el diafragma, entonces el fluido sale por aquí sin producir daño a la instalación. Ese sería otro mecanismo para evitar el golpe de ariete. Después aparte de las chimeneas de equilibrio, tenemos los diversos tipos de bombas con válvula con cámara de seguridad. Un segundito, por favor. Hola. ¿Quién habla? Después estoy en aula virtual, te puedo llamar al terminar esto. En este número te llamo. Sí, cómo no, dale. Bueno, disculpen. Entonces, ¿cómo se vería una cámara con aire comprimido? Bueno, eso es lo que se ve aquí en este gráfico. En general, lo que tienen es una membrana, que sería como las vejigas, las pelotas de fútbol o de vóley. Una membrana que contiene el aire. Entonces, cuando el fluido entra, lo que hace es comprimir la membrana que a su vez contiene el aire. Entonces, cuando haya una onda de sobrepresión producida por el golpe de ariete, acá este manómetro va a aumentar, va a marcar mayor temperatura, y cuando se produzca la subpresión, entonces acá va a marcar una menor presión. Entonces tenemos acá otro sistema, un tanque, ¿verdad? También con membrana, el mismo esquema. Acá tenemos la tubería principal por la que está yendo el fluido bombeado. Entonces tenemos acá otra vez la membrana, como indicado. Bueno, aquí tenemos unos croquis un poco de lo que estamos diciendo. Aquí tenemos el sistema de bombeo. Acá está la bomba, el reservorio inferior y acá el reservorio superior. Tenemos acá la válvula que le llaman válvula clapeta, que es la válvula de... Voy a tratar de agrandar el gráfico, para que se entienda más. La válvula de retención. Entonces, en funcionamiento normal, el fluido llega aquí. Cuando ocurre la parada de la bomba, entonces el fluido que no llegó al tanque superior tiende a retornar y ahí se produce el fenómeno de golpe de ariete. Entonces, acá nos muestra un poco la situación. El nivel, la presión estática que se tiene al nivel del reservorio superior. Entonces, en forma permanente, lo que hace la bomba es eleva, esto que está aquí, esta fracción es justamente, este segmento que está aquí es
la altura manométrica que aporta la bomba. El fluido llega hasta aquí con esta energía y la bomba aporta esta energía que no es otra cosa que su altura manométrica. Entonces esa energía luego se disipa hasta llegar. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un golpe de ariete? Que aparecen sobrepresiones por encima de los valores nominales. Entonces hay un golpe de ariete y aparecen presiones como la que estamos viendo aquí, que pueden producir un daño en la tubería o en la bomba. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tener por conocido como para que al proyectar entonces se evite. Bueno, aquí tenemos otros sistemas que sirven para justamente evitar el golpe de ariete. Aquí ya está incluido el compresor de aire, como se puede ver. Tenemos aquí el compresor de aire, que es el que está manteniendo en la cámara de aire la presión adecuada. La planta de tratamiento de Viñasco tiene este sistema. Tiene un compresor de aire que está permanentemente manteniendo aquí una presión, está manteniendo aquí una presión modulada, es decir, que varía entre un mínimo y un máximo. Para el caso en el que ocurra un fenómeno de golpe de ariete, entonces aquí esté el aire a la presión adecuada para soportar las sobrepresiones y supresiones debidas al golpe de ariete. Bueno, luego tenemos otro gráfico que nos muestra un poco aquí justamente lo que ocurre para el caso de bombas, ¿verdad? Tenemos aquí el tanque, la tubería que está transportando el agua, acá tenemos el tanque de aire comprimido. Entonces, cuando la bomba está trabajando, el fluido entra también en el tanque. ¿Puedo hacer zoom, profe? ¿Cómo no? Hemos estado la lámina de hacer zoom. Entonces tenemos aquí el tanque. Cuando la bomba está en funcionamiento, aumenta la presión aquí en la tubería, por lo tanto entra más agua aquí que empieza a comprimir al aire, como se puede ver aquí. Se va comprimiendo el aire hasta alcanzar, en el caso del golpe de ariete, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a venir una onda de presión mayor que las presiones normales, entonces se van a comprimir totalmente el aire, como se puede ver aquí, durante un tiempo. Luego esto otra vez el aire le va a empujar, entonces este nivel va a volver a bajar, luego se va a producir una depresión, así como vimos en el primer gráfico. Y así sucesivamente, entonces se va a producir aquí el golpe de ariete. Y ese golpe de ariete va a ser, no se evita el golpe de ariete, lo que se evita son sus consecuencias negativas. Eso es lo que hace este equipo. Evita que hayan consecuencias negativas al golpe de ariete. Es decir, que en ningún punto se supere las presiones bajo las cuales fue proyectada la instalación. ¿Se entiende? Muy bien. Con el mismo análisis, acá se ve el momento en el que la onda de sobrepresión se convierte en subpresión, es decir, disminuye la presión, entonces el aire empuja al fluido hacia afuera, como estamos viendo aquí, hasta que en un momento dado otra vez viene la segunda onda de sobrepresión y esto vuelve otra vez a empujar. Y así sucesivamente hasta que el fenómeno de golpe de ariete se amortigue totalmente y se disipe, sin producir daños. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre golpe de ariete?
De mi parte no, profe. Profe, creo que apagaste tu micrófono. Sí. Disculpen, tenía apagado el micrófono. Bueno, lo que estaba diciendo es que lo que vamos a ver, esto es lo que vemos en cuanto a golpe de ariete y principalmente el fenómeno del golpe de ariete aplicado a las estaciones de bombeo, que es nuestro objetivo. Sobre esto no vamos a ver ningún ejercicio de ejemplo numérico, queda como un concepto teórico para que ustedes comprendan cuáles son los posibles efectos que puede tener el golpe de ariete en la estación de bombeo. Así que cuando tienen que profundizar más ustedes, o si hacen alguna maestría, por ejemplo, en lo relacionado a lo que es mecánica de fluidos, recursos hídricos, sistemas de bombeo, entonces van a poder estudiar en detalle cómo se calcula esto. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces pasamos al siguiente punto, que es habitación. Este es el otro fenómeno que está muy relacionado con las estaciones de bombeo, con las máquinas hidráulicas en general y más en general todavía con las instalaciones de transporte de fluidos. Entonces, recuerden ustedes que habíamos hablado al comienzo de la cavitación y cuál es su efecto. La cavitación es un fenómeno que se produce en cualquier fluido que está en movimiento. Entonces, cuando ese fluido, por alguna razón, disminuye su presión, entonces ese fluido puede llegar a hervir. Esa es la prueba que se hace. Creo que le comenté al comienzo de la clase que había un equipo en el laboratorio de física que era muy bueno, que he visto que está todavía ahí, pero parece que tiene problemas en la bomba de vacío. Entonces, en una campana, voy a escribir aquí, en una campana se tenía una mesa ponían sobre una mesa una... Ay, Dios mío, qué horrible me sale. Es un poco más redondado, bueno, así. Entonces acá teníamos una campana, una campana hasta que suena de la iglesia, una era de vidrio, es un vaso invertido, como de un tamaño bien grande. Entonces, esto es de vidrio y aquí se producía una buena estanqueidad. Entonces, lo que hacían era aquí, esto se instalaba, se conectaba a una bomba de vacío,
Una bomba vacía es una bomba que lo que hace es extrae el aire, va extrayendo, va produciendo acá un vacío, entonces va extrayendo el aire. ¿Y cuál era la cuestión? Que aquí se colocaba un pequeño recipiente acá adentro. Un pequeño recipiente con un pequeño recipiente aquí con agua. Entonces, luego era hacer andar la bomba vacío a medida que iba extrayendo aire. ¿Qué es lo que pasa cuando se extrae el aire de aquí adentro? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El aire que está aquí encima del fluido, ¿qué es lo que hace? Al sacar el aire disminuye la presión. Disminuye, es como si no estuviese esta campana vacía acá, estaría el aire que produce la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros hacemos funcionar la bomba vacía, lo que estamos haciendo es extraer el aire, por lo tanto, la presión que reina aquí ya no es la presión atmosférica, es una presión menor. Y eso va a ir bajando cada vez más hasta que se va a acercar al punto del vacío ideal, es decir, donde la presión es el cero absoluto. Que no se llega a eso, pero se produce bastante vacío aquí, con esta maquinita. Entonces, llega un momento que la presión que está soportando aquí la superficie libre del líquido, esta presión P1 le voy a llamar. P1 cada vez va disminuyendo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la presión P1 se va acercando al cero absoluto, va a pasar por un valor de presión en el cual, y ahí va la gracia de este experimento, era que se dejaba que esto funcione hasta que en algún momento uno podía ver, porque esta campana era de vidrio transparente, se podía ver que se empezaban a producir aquí burbujas. O sea, burbuja, y se veía que el líquido estaba entrando en ebullición. Se veía perfectamente cómo estaba hirviendo. O sea, entraba en ebullición, mejor dicho. Entonces, luego lo que se hacía era se paraba la bomba vacía, se sacaba la campana y bueno, era un voluntario que meta el dedo ahí en el recipiente con el agua. Por supuesto, nadie quería meter el dedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tenemos condicionado en nuestro cerebro es que si el agua está hirviendo, eso está a 100 grados, ¿cierto? La temperatura normal de ebullición del agua a presión atmosférica en nuestra altitud es de aproximadamente 100 grados. Entonces, por supuesto creemos que nos va a quemar porque esto está a 100 grados. Sin embargo, no es así. Existe lo que se llama la presión de vapor saturado. Presión de vapor saturado. Es un líquido que es el líquido, es la presión a la cual el líquido va a entrar en ebullición a la temperatura a la que se encuentra. O sea, existe una relación entre la presión de vapor saturado y la temperatura a la que se encuentra el fluido. Entonces, acá este fluido, agua, estaba a temperatura ambiente, 20 grados. Entonces, existe un valor de presión de vapor saturado por el cual el agua va a hervir por más que esté a 20 grados centígrados. Aquí se tenía una temperatura de 20 grados más o menos. Mejor dicho, el agua está a 20 grados. Entonces, eso es lo que se llama presión de vapor saturado. Y este es un valor que es mayor que el cero absoluto. Entonces, a medida que va disminuyendo la presión, una vez que esta presión alcanzaba aquí la presión de vapor saturado a la temperatura a la que se encuentra el fluido, se produce la ebullición. Muy bien. Eso era lo que se hacía en el experimento de física. Ahora, nosotros tenemos en nuestro sistema de bombeo,
Voy a irme a nuestro gráfico usual de bomba al que estamos acostumbrados. Entonces, para que me entiendan tal vez mejor. Ahí bien podemos ver. Esta es. Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestro famoso sistema de bombeo que venimos viendo del comienzo. Entonces, ¿qué es lo que hace la bomba? La bomba aspira el fluido que está aquí. ¿Cómo aspira? Produciendo aquí un vacío. La bomba lo que hace literalmente es producir un vacío. Entonces, acá produce un vacío a la entrada del impulsor y a la salida del impulsor le suministró al fluido energía, ¿verdad? En forma de presión, de velocidad, etc. Entonces, sin embargo, aquí produce un vacío. Aquí está produciendo un vacío. ¿Se entiende eso? Esa zona es la que vemos aquí. Ay, perdón, acá. Acá tenemos una bomba real. Esta es la entrada del impulsor. Acá está la salida del impulsor. En esta zona se produce vacío. La bomba produce vacío para justamente producir el efecto de succión. El vacío es el que succiona. Entonces, vamos a nuestro gráfico. Aquí estamos. Aquí tenemos un corte detrás de la bomba, en la cual esto sería el impulsor de la bomba. Aquí tenía la entrada, la entrada a la bomba, la conexión con la tubería de succión. Y aquí tenemos el eje de la bomba. Entonces, en esta zona es la zona en la que la bomba produce un vacío para producir el efecto de succión que haga subir al agua aquí, entrar a la bomba y ahí entonces ser impulsado. Entonces nosotros tenemos en la bomba una zona en la cual, en el ejemplo de aquí, estábamos produciendo un vacío. Y también se produjo un vacío. Y cuando se alcanzaba la presión de vapor saturado, a la temperatura a la que se encuentra el fluido, se producía entonces el efecto de hervir. Entonces, eso mismo es lo que nosotros estudiamos en las bombas. Y para ello se utiliza el concepto que se llama altura neta positiva de succión, o NPSH por sus siglas en inglés, Net Positive Suction Head. Altura positiva neta de succión. En algunos textos ustedes van a encontrar autores argentinos, especialmente, que le llaman AMPA, que es un nombre medio complicado. Entonces, eso significa altura neta positiva de succión. Es la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que, como vimos, el fenómeno de cavitación se produce cuando en algún punto del fluido, el fluido alcanza la presión de vapor saturado a la temperatura en la que se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que se debe evitar? Evitar que el fluido alcance la presión de vapor saturado a la temperatura en la que se encuentra. Si está el agua a 20 grados, ese valor de presión de vapor saturado. Entonces, lo que se llama NPSH requerido es la energía de presión requerida en la succión de la bomba por encima de la presión de vapor saturado. Entonces, el NPSH requerido, vamos a tener dos NPSH, el requerido y el disponible. El requerido es la energía de presión requerida en la succión de la bomba por encima de la presión de vapor saturado. Es decir, ¿cuánta energía yo requiero aquí para poder alzar, para que la bomba pueda aspirar y hacer llegar aquí el fluido y que esa presión esté por encima de la presión de vapor saturado? ¿Por qué por encima de la presión de vapor saturado? Porque si está a una presión igual a la de vapor saturado,
acá se va a producir la cavitación. O sea, el fluido va a hervir y va a empezar el fenómeno que es conocido como cavitación. Entonces, después tenemos el NPSH disponible, que es la energía de presión disponible en la entrada de succión de la bomba. Esta es una función del diseño de la succión. Este dato nos da el fabricante. De ahí viene recuerden que habíamos hablado siempre de cuatro curvas nos tiene que proveer el fabricante serio por lo menos. Una es la altura manométrica en función del caudal, otra es el rendimiento en función del caudal, otra es la potencia consumida por la bomba en función del caudal, y la otra y última que le decía, vamos a ver más adelante, es el NPSH requerido en función del caudal. Entonces tenemos dos NPSH. El requerido, que depende de cómo se haga el proyecto, de lo que nosotros, el proyectista, ustedes, y el NPSH disponible, que es una función intrínseca de la bomba, que el fabricante nos tiene que dar y que nos puede dar en forma de una tabla, como vimos recién, o en forma de un gráfico también nos puede dar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer concretamente cuando diseñamos una estación de bombeo? Tenemos que proyectar de forma tal que aquí nunca se alcance una presión igual a la presión de vapor saturado del fluido. Y para ello tenemos que trabajar con el diseño que estamos haciendo nosotros y compararlo con la información que nos da el fabricante sobre la bomba que nos está ofreciendo, que es el NPSH disponible. Entonces, toda la posición acá, fíjense, la altura que vamos a colocar la bomba, eso depende de nosotros. Nosotros podemos decidir colocar la bomba más alta, colocar la bomba más baja. Eso va a definir finalmente la longitud de esta cañería. Hay muchos factores. El diámetro de esta tubería también nosotros definimos, o sea, nosotros proyectamos. Entonces, todos esos factores son factores de proyecto. Proyectista de la estación de bombeo define. Entonces, ¿cuál es la expresión del NPSH disponible? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que asegurarnos? Tenemos que asegurarnos que aquí tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica, fíjense que aquí a nivel del líquido está reinando la presión atmosférica. Entonces, la presión que nos ayuda es la presión atmosférica. Esa es la presión que está, digamos, empujando al fluido como para que suba, solo que no tiene la fuerza suficiente. Entonces, a partir de la presión atmosférica, tenemos que nosotros restarle, para tener el NPSH disponible, la altura de aspiración. ¿Cuál es la altura de aspiración? Esta altura, está aquí, que la definimos nosotros. Nosotros decimos, yo voy a poner la bomba aquí a 3 metros de la superficie libre del líquido, o a 2 metros, o a 1 metro. Entonces, este valor lo definimos nosotros, esto lo define la naturaleza. Luego, la presión de vapor saturado también lo define la naturaleza. Si es agua y está a 20 grados centígrados, tiene su valor de presión de vapor saturado. Y finalmente, fíjense, aquí tenemos las pérdidas hidráulicas en la aspiración. Las pérdidas hidráulicas aquí. Entonces, ¿de qué dependen las pérdidas hidráulicas aquí en la tubería de aspiración? ¿De qué dependen las pérdidas hidráulicas? ¿Se acuerdan nuestra fórmula? J
J igual a F por L, longitud dividido el diámetro B cuadrado sobre 2G. Eso era para las pérdidas primarias o de superficie. Después teníamos las pérdidas secundarias, KB cuadrado sobre 2G. Donde yo tengo pérdidas secundarias de forma, por ejemplo aquí, en este codo, aquí en esta válvula. Entonces yo tengo que sumar estos B cuadrado sobre 2G, KB cuadrado sobre 2G. El codo tiene un valor de K, la válvula de pie tiene otro valor de K. Y tengo que sumar entonces todo eso. Y eso, entonces es lo que me va a conformar aquí las pérdidas. También menciona aquí la fórmula esta U cuadrado sobre 2G, que es la energía cinética. Ahora, esto en general son valores muy bajos. O sea, este U cuadrado sobre 2G es un número generalmente muy pequeño. Se lo puede considerar y si tampoco es demasiado grave. Para un proyecto real estoy hablando. Entonces, con esta expresión se tiene que cumplir que el NPSH disponible, para que no ocurra cavitación, el NPSH disponible tiene que ser mayor o igual que el NPSH requerido. Recordando siempre que el NPSH requerido es proveído por el fabricante, para eso hay que ver las curvas de la bomba, y el NPSH disponible es el que se calcula en base a la instalación proyectada. Entonces, de esa forma nosotros estaremos evitando que se produzca el fenómeno de cavitación en la instalación que estamos proyectando. Entonces, repitiendo, yo tengo al proyectar la succión de una estación de bombeo, entonces tengo que tomar en cuenta el NPSH. Entonces, hay dos valores del NPSH, el requerido y el disponible. El disponible es función del diseño de la succión, es decir, de nosotros los proyectistas. El requerido es una característica de la bomba. Entonces, esa es lo que le mostré hace rato, que me lo tiene que proveer el fabricante. Aquí está. Y fíjense que esta es una curva que está en función del caudal. El NPSH requerido varía con el caudal. Luego, tenemos aquí el NPSH disponible, que tiene esta expresión, donde yo tengo que restarle al valor de la presión atmosférica, que la podemos considerar el valor de la presión atmosférica normal, la altura de aspiración, que yo la definí, acá está, el proyectista define eso, el valor de la presión de vapor saturado a la temperatura a la que se encuentra ese fluido. ¿De dónde saco eso? De cualquier tabla. Veo ahí. Presión de vapor saturado del agua. ¿A cuánto está mi agua? Está a 20, 22 grados. Entonces veo ahí cuál es el valor de presión de vapor saturado. Coloco aquí. Y después le resto las pérdidas de la aspiración, que la obtengo calculando, como ya vimos, ¿verdad? Como ya lo habrán visto, mejor dicho, con los colegas Rosa y Ramón, cómo se calcula la pérdida. Acá tengo para calcular la pérdida primaria y las pérdidas secundarias. Entonces, fíjense, lo que se tiene que cumplir después es que el NPSH disponible tiene que ser mayor
o como mínimo igual al NPSH requerido. Entonces, yo una vez que conozco el caudal que tiene que bombear, el caudal de proyecto, una vez que conozco el caudal de proyecto, yo puedo venir a esta tabla y veo qué caudal está proyectado que bombee la bomba. 12, su NPSH requerido, ¿dónde está? Aquí. ¿Ven? Está más o menos en 1,8, 1,9 metros. El NPSH está en más o menos ese valor. Si fuese 16, entonces el NPSH estaría alrededor de cerquita de 3. Y así sucesivamente. Entonces acá tendríamos un valor de 4,5 aproximadamente para un caudal de 22, 23. Entonces, con ese valor, conociendo yo el valor del caudal que va a estar bombeando mi bomba, la bomba que estoy proyectando, ya puedo obtener entonces este valor, el NPSH requerido. ¿Este de dónde lo saco? De este cálculo. Altura manométrica, altura de aspiración, que ya vimos, que nosotros mismos lo definimos. La presión de vapor saturado convertido en altura. Recuerden que se puede convertir, si yo tengo en kilo por centímetro cuadrado, yo lo puedo convertir eso en metro por una agua. Las pérdidas, que la calculamos por los métodos tradicionales, o por tablas. Y con eso ya tendríamos entonces definido nuestro problema. Si encontramos que la bomba que seleccionamos no se cumple esto, entonces tendremos que cambiar la bomba, o si no, esa bomba va a cavitar. O hacer alguna otra cosa. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a suponer que trajimos una bomba, esa bomba de donaciones tenía que usar ni grande, sí o sí, no hay caso. Se puede devolver. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué podríamos hacer? Hola, ¿me escuchan? ¿Están todavía ahí? ¿Qué podemos hacer? Resulta que el NPSH disponible nos salió menor que el NPSH requerido. ¿Qué podemos hacer? Aparte de presentar nuestra renuncia como ingeniero. Lo único que depende del proyectista es la altura y lo que serían las pérdidas, ¿verdad? Fantástico. Allá, ¿se dan cuenta? Resulta que de nuestro análisis de cavitación sale que va cavitando. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Una de las cosas que puedo hacer es ver si puedo disminuir esta altura. La altura de aspiración. O sea, bajar más la bomba. Sería, ¿verdad? Que esta altura disminuya. Entonces, tengo que bajar más el eje de la bomba. Ver si la obra civil me permite, si tengo que romper hormigón. Ahí ya entra la solución del ingeniero. Disminuir H sub A. Esa es una alternativa. Acá no puedo hacer nada. No puedo cambiar la presión atmosférica. Acá tampoco no puedo hacer nada. Esto puedo cambiar. O sea, puedo ver si consigo cambiar. ¿Cuál es la otra cosa? Las pérdidas. ¿Qué puedo hacer ahí? Disminuir la longitud. Bueno, al bajar aquí luego ya va a disminuir la longitud. Ahí ya va, uno ya va con el otro, bueno. Ahí ya vamos a tener menos longitud. O sea, es cierto. Cierto lo que sí, disminuir la longitud, pero disminuyendo esta altura ya estaremos disminuyendo la longitud. ¿Qué más podemos hacer? Y cambiar los accesorios a que la K sea menor. O si no, fíjense que
digamos, cambiar la marca del accesorio no va a mejorar mucho. Lo que sí podemos hacer es cambiar el diámetro, poner un diámetro más grande, porque las pérdidas es inversamente proporcional al diámetro. Si yo tenía aquí una tubería de 2 pulgadas, si le pongo una de 4 pulgadas, ya va a mejorar, o una de 3 pulgadas, ya va a mejorar. Esta pérdida va a disminuir. Y además, al aumentar la sección, al aumentar el diámetro de la tubería, también va a disminuir la velocidad. O sea, vamos a ganar aquí también y vamos a ganar aquí también. Bueno, esas son las soluciones que a ustedes le van a hacer que en su trabajo le consideren buenos ingenieros. Y le va a permitir ganar dinero si eso es lo que quieren en la vida. Esa es la aplicación práctica de los conceptos. Entonces, ¿cómo puedo disminuir las pérdidas en la aspiración? Disminuyendo la altura, como dijo alguien ahí. Al disminuir la altura aquí también ya va a disminuir la longitud. Esto ya va a disminuir. Después puedo aumentar el diámetro. También puedo aumentar el diámetro. Si aquí la boca de la bomba es solamente de 2 pulgadas, le puse 2 pulgadas, le puedo poner acá un accesorio, que es una reducción. Para reducir, le pongo acá el caño de 4 pulgadas y le reduzco acá eso. Entonces ahí gano dos cosas. Al aumentar el diámetro disminuir las pérdidas y también la velocidad va a disminuir, por lo tanto, esto va a ser menor, este d cuadrado va a ser menor. ¿Está bien? ¿Preguntas? Chicos, Está todo claro, profe. ¿está todo claro? Bueno, le propongo entonces dejar aquí, me estoy por quedar ronco. Y continuamos el próximo lunes, si alguien no dispone de lo contrario. Dale, gracias, profe. Perfecto. Entonces, la próxima clase nos vemos ya como para prácticamente estar liquidando nuestro programa. Dale, profe. Muy bien. Bueno, una vez más agradecerles la presencia. Siempre para mí es muy motivante verles, aunque sea por la pantalla, cada lunes. Cuídense, por favor. El tema está complicado. Hay 2 profesores de rara que están con COVID en la facultad. Así que, bueno. Les deseo lo mejor, que estén bien. Cualquier cosa, se conecta nomás conmigo. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego.